Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromín en un nuevo vídeo para la plataforma de contenidos politicaymedios.net. Hoy vamos a hablar del origen de los partidos políticos y concretamente de los denominados partidos electorales y partidos de origen externo. Empezamos. El estudio de los orígenes de los partidos políticos es uno de los elementos cruciales en los estudios sobre estas instituciones tan importantes de la democracia representativa. Y uno de los grandes clásicos es Maurice Duverger, en su libro Los partidos políticos, uno de los grandes clásicos del estudio de los partidos políticos. Bueno, en este libro Duverger ofrece una hipótesis sobre por qué tenemos partidos políticos, cuál es su origen, sus funciones y un poco pues podemos a partir del estudio de los orígenes de los partidos políticos podemos diferenciar cómo son los partidos políticos en la actualidad, ¿no? Bueno, Duverger describe dos grandes orígenes de los partidos políticos. Por una parte, los partidos políticos internos a los parlamentos que surgen a partir de la instauración de los parlamentos en los primigenios regímenes parlamentarios burgueses, liberal burgueses, ¿sí? Y los partidos de origen exterior. Bueno, vamos a empezar con el primero de estos dos partidos políticos, los partidos de origen interno o partidos electorales. Bueno, a partir de los parlamentarios elegidos en los primeros parlamentos liberal burgueses, ¿no? Se lleva a cabo, según Duverger, una serie de asociaciones entre estos parlamentarios. La primera de ellas, y resulta bastante intuitivo que podía haber sido así, es asociaciones entre parlamentarios de un mismo origen. Por ejemplo, en el Parlamento francés, el propio Duverger pone el ejemplo de los parlamentos de la Bretaña o de la Normandía, que se unían entre ellos pues para defender mejor sus intereses dentro del Parlamento, y este es un poco el germen de los partidos políticos en cuanto a organizaciones internas a los parlamentos que agrupan a parlamentarios, ¿no? Pero poco a poco estos protopartidos unidos por el denominador común del origen de los parlamentarios se dan cuenta de que pues existen muchas diferencias entre los parlamentarios de un mismo origen. Así que poco a poco comienzan a asociarse estos parlamentarios por una cuestión más de estar de acuerdo en determinados temas, por cuestiones más ideológicas. Y este sí es el gran antecedente de los partidos políticos. Son partidos políticos de notables, ¿sí? Imaginaos pues, estos parlamentarios con estos pelucones, ¿no? Los típicos pues, del estilo de la Cámara de los Lores británica, ¿no? Bueno, son partidos que consensúan una oficina central para ahorrar esfuerzos de las diferentes élites que se presentan a las elecciones, ¿sí? Y para centralizar gastos y para organizarse de cara a las campañas electorales. Pero lo importante en estos partidos de origen interno, partidos electorales o partidos de élites o partidos de cuadros, es mucho más los miembros que la propia organización. Es un partido de élites, ¿no? Es un partido muy descentralizado. Estas élites consienten una pequeña organización central del partido pues para ahorrar esfuerzos y para presentarse mejor a las elecciones, pero lo importante son mucho más las partes que el todo, ¿sí? Con la ampliación del sufragio universal, poco a poco, pues de solo un puñado de votantes en la clase burguesa, en los primeros parlamentos liberal burguesos, al sufragio universal, ¿no? Que sería pues, el destino final. Bueno, con la progresiva implantación del sufragio, grupos organizados que estaban fuera del Parlamento aspiran, porque ya tienen derecho de voto, ¿sí? Aspiran a entrar dentro del Parlamento. Y este es otro origen de los grandes partidos políticos. Son partidos políticos de origen exterior, es decir, un movimiento que está fuera del Parlamento, quiere entrar en el Parlamento y se une a la vía electoral. El ejemplo paradigmático aquí es el movimiento obrero. El movimiento obrero, conforme la clase trabajadora va adquiriendo los derechos de ciudadanía, pues se organiza en partidos políticos que se incrustan dentro de los parlamentos. Por lo tanto, lejos de ser un partido descentralizado como el partido de notables, es un partido muy centralizado, ¿no? Unido en torno a una serie de parlamentarios que representan al movimiento obrero y que lo encuadran, ¿no? Son estos políticos profesionales. Por lo tanto, son partidos mucho más centralizados, mucho más, por así decirlo, autoritarios. Lo importante es el movimiento, por lo tanto hay que disciplinar, sí, hay que disciplinar al propio movimiento y también al partido de las instituciones, al Partido Socialdemócrata o al Partido Comunista que entra dentro de las asociaciones. Por lo tanto, aquí tenemos ya los dos grandes orígenes
orígenes de los partidos políticos. Por un lado, en los parlamentos de individuos, estas élites elegidas en los parlamentos se van asociando en partidos políticos, son los partidos políticos de cuadros, ¿sí? Y por otro lado, con la ampliación del sufragio, los grandes movimientos sociales que están fuera, ¿sí? Aspiran a entrar dentro del Parlamento, son los partidos de masas, los partidos de origen exterior, y estos son dos grandes elementos. Bueno, estos explica el surgimiento de la mayoría de los grandes partidos políticos que ahora mismo operan en nuestros sistemas de partidos, ¿sí? Pero luego, bueno, pues luego habrá que el análisis de partidos lo solemos complementar con las dinámicas Catch-all y con las dinámicas Carter, que tenemos pues otros artículos en la unidad docente de ciencia política, que resultan imprescindibles para entender la trayectoria histórica total, por así decirlo, la historia completa de las funciones y del origen de los partidos políticos. Pero bueno, estos artículos están en la unidad docente en politicaymédios.net, os dejo los enlaces y así cerráis un poco el círculo para entender el origen y las funciones de los partidos políticos. Y nada más, como siempre os digo, salud y ciencia.